Muy buenas tardes, mis queridos alumnos de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a esta nueva sesión. Estamos en el tema de microeconomía y básicamente en el mecanismo del mercado, ¿ok? Hasta por allí vamos. Y entonces hoy nos vamos a dedicar a entender mucho más este tema del mecanismo del mercado. Nosotros dijimos que prácticamente casi todos los países del mundo actúan en una economía de mercado, ¿ok? Y que en esencia una economía de mercado, las decisiones de consumo y de producción son tomadas de forma descentralizada por los consumidores y productores, miles de ellos, ¿ok? Siguiendo sus propios intereses, ¿ok? ¿Cuáles son intereses de los consumidores? Maximizar o interés, vamos a ponerle interés del consumidor es maximizar su utilidad. ¿Y qué es eso de utilidad? Eso de utilidad es el sentimiento de satisfacción, que le produce el consumir un bien. ¿Okay? Tenemos necesidades de bienes materiales y cuando consumimos esos bienes sentimos una satisfacción. ¿Cuál es el interés del productor? Maximizar su ganancia, ¿ok? Y la ganancia es la diferencia entre los ingresos por la venta de su producto menos los costos de producir ese bien, ¿ok? Ok, entonces, una vez que tenemos establecido que este es el marco en el cual nos desenvolvemos, terminamos diciendo que el mecanismo del mercado, ¿verdad? Permite que el libre juego de oferta y demanda determine el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Okay? Y resulta que en ese nivel de equilibrio y con esa cantidad de equilibrio, es decir, ese precio que se obtiene o ese punto que se obtiene, ese nivel de precio, perdón, que se obtiene es el más eficiente. Allí todo comprador que desea hacer una transacción encuentra un vendedor que
le provee, provee el bien. ¿Ok? Es decir, que el mecanismo del mercado lleva a la eficiencia, primero al equilibrio, lleva al equilibrio, es decir, esa situación donde no se puede mejorar haciendo algo distinto, y a la eficiencia. Es decir, que no hay oportunidades desaprovechadas. ¿Y cómo funciona toda esta maravilla del mecanismo del mercado? Bueno, nosotros dijimos que lo que se ha establecido es una relación entre las variables precio del bien, cantidad ofrecida y cantidad demandada. ¿Okay? Que hemos establecido y se han creado unos principios teóricos en los cuales está la ley de la demanda y está la ley de la oferta. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Esta es una gráfica de oferta y demanda de un bien X. Un bien X, recuérdense que es la forma de decir que es un bien genérico. Podemos estar hablando del pan, podemos estar hablando del dólar, podemos estar hablando de el servicio de telefonía celular, de cualquier bien. ¿Okay? En cualquier bien vamos a tener un mercado. En este mercado, entonces, recuerden que aquí está el número 0. ¿Okay? Que te baja eso. Aquí está el número 0, lo que significa que este es el origen de este sistema cartesiano. ¿Ok? Aquí representamos las cantidades. ¿Ok? Representamos las cantidades y de forma abreviada lo ponemos una Q. ¿Ok? Y de este lado representamos el precio del bien. ¿Ok? Precio de ese bien. Y entonces nosotros ya habíamos establecido que la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Significa que la relación entre los precios y las cantidades demandadas es inversa. ¿Cuál es la variable independiente? El precio. ¿Cuál es la variable que responde? Las cantidades. Y lo que estamos diciendo aquí es que cada vez que haya un aumento de precio, el consumidor va a estar dispuesto a reducir las cantidades. ¿Ok? De manera que esta es la forma de la curva de demanda. Por otra parte, tenemos a los productores, a los oferentes. Tenemos a los oferentes y resulta que los oferentes tienen una relación positiva con el precio. ¿Por qué tienen una relación positiva con el precio? Porque mientras el precio sea más alto, ellos tienen la oportunidad de ganar más. Por cierto, ¿por qué la relación del consumidor es inversa con el precio? Porque ante aumentos del precio, este consumidor pierde poder adquisitivo, es decir, su ingreso en términos reales se reduce y además él tiene la posibilidad de cambiar ese bien por otro que tenga características similares. Es decir, que él reduce las cantidades por un efecto renta y un efecto sustitución. Todo esto ya lo vimos. ¿Okay? Lo que quiero recordar aquí es la forma de la curva de la demanda. Recuérdense que va hacia abajo en señal de que la relación con los precios es inversa. La oferta va hacia arriba en relación de que para la forma de identificar que la relación con los precios es directa o positiva. Y a lo que quiero llegar es que de este libre juego, de estos
individuos persiguiendo sus intereses, nosotros vamos a tener la variable precio de equilibrio, ¿ok? Y la variable, o sea, en función de este precio de equilibrio, se va a tener la cantidad producida y vendida. Coincide la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Cantidad ofrecida es igual a cantidad demandada. Podemos estar hablando de que eso ocurre en 500 unidades, 500 barras de pan a un precio de 2.50. ¿Qué es lo importante aquí? Entender cuáles son las fuerzas que permiten que se llegue a este punto de equilibrio y que eso sea muy eficiente. Esas fuerzas son precisamente lo que ocurre cuando el precio está bien sea por encima o bien sea por debajo del equilibrio. Ningún precio distinto a este se sostiene a lo largo de que se están haciendo las transacciones. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que si el precio en el que está haciéndose las transacciones está por encima del precio de equilibrio, va a haber mucha más oferta, porque al oferente le interesa. Hay muchos oferentes dispuestos a ofrecer el bien a ese precio, pero va a haber muy poca demanda, porque solo los muy interesados en el precio van a estar dispuestos a transar a ese nivel de precio. Es decir, en este momento el mercado se va a encontrar con un excedente. Y lo que tiene que ocurrir es que todos estos empresarios que están aquí, que están muy dispuestos a colocar el producto, tienen que aceptar que haya una corrección del precio. Tienen que aceptar que el precio baje para que obviamente en vez de ser esta la demanda, vaya subiendo la cantidad demandada. ¿Ok? De manera que el excedente, que esos excedentes terminan haciendo que el precio baje. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio? Ah, bueno, ahora la demanda es altísima. Hay muchas personas que quieren demandar a ese precio bajo porque es muy atractivo, pero hay poca oferta. ¿Okay? Hay pocos oferentes dispuestos a ofrecer el bien. ¿Qué entonces va a ocurrir aquí? Que todos estos demandantes que valoran muchísimo el bien van a estar dispuestos a aceptar que el precio suba porque la escasez que hay en ese mercado no les gusta, no les conviene. Ellos necesitan consumir el bien y van a aceptar que el precio sea mayor al que está operando en ese momento. ¿Qué pasa si viene el Estado o de cualquier forma alguien decide que no, que se va a tener este precio que está aquí como fijo? No tengan la menor duda que lo que va a ocurrir es que se va a crear un mercado negro, un mercado paralelo en el cual estos demandantes que están dispuestos a pagar hasta aquí van a estar dispuestos a conseguir el bien por cualquier nivel de precios que sea diferente a este precio que está aquí. ¿Okay? Entonces, es importante entender este comportamiento de oferente y de demandante y el mecanismo de mercado en su totalidad. ¿Okay? Entonces, no solamente ocurre este tema del precio de equilibrio, es decir, donde todos todos están en la mejor condición, sino que alguien más es un punto eficiente porque salen ganando productores y consumidores. ¿Cómo demostramos los economistas que eso ocurre o cómo tratamos de demostrarlo? A través de el excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿Qué es lo que decimos los economistas? Bueno, que existe todo un recuadro, jóvenes, ¿ya? Señalado por aquí, donde esta cantidad demandada y este precio garantizan la mayor ganancia en conjunto para productores y consumidores. Es decir,
decimos que el excedente de producción, perdón, el excedente total, entendido excedente como ganancia, ¿ok? Como ganancia, va a ser igual a la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Y cómo vemos nosotros el excedente del consumidor y el excedente del productor? Ya no tiene nada que ver con esta situación de escasez ni de excedente en el mercado, no. Estamos hablando ya, y entonces pasemos mejor a, vamos a ver si puedo borrar eso nada más y no se borra todo. Ajá, ay, borrar alguna cosa que yo no quería. Ok, y entendamos entonces que en este punto de equilibrio, repito, estamos en una condición maravillosa en la cual es el punto donde salen ganando productores y consumidores. ¿Qué ocurre en este punto? Que habían un montón de demandantes que estaban dispuestos a comprar muy por encima del precio de equilibrio, de manera que desde el precio que ellos estaban dispuestos a pagar hasta el precio de equilibrio, han tenido una ganancia porque han obtenido el bien a un precio inferior al que ellos estaban dispuestos a pagar. ¿Ok? En el caso del productor, resulta que hay productores muy competitivos que estaban dispuestos a vender el bien a unos precios mucho más bajos, de manera tal que este precio de equilibrio les ha permitido a ellos vender a un precio superior al que ellos estaban dispuestos a comprar. ¿Okay? Por eso es que decimos que este mecanismo del mercado es la mejor opción que tenemos para la formación de los precios. Es un sistema mucho mejor a que alguien venga y trate de imponer un precio. Porque si la gente trata de imponer un precio y ese precio no es el que le conviene a consumidores y a productores siguiendo sus propios intereses, pues esos productores y esos consumidores se van a ir a otros mercados no legales a hacer sus transacciones. Eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia desde que tenemos lo que son las economías basadas en el mercado, y eso es buena parte de nuestra existencia. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Importantísimo para mí que se entienda esta parte. Importantísimo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, Profe, dígame. una pregunta. Dígame. Bien, entendiendo lo de la demanda y la oferta, tenemos que la oferta son las cantidades de personas que están dispuestas a vender ese bien, ¿verdad? La oferta es la cantidad que las empresas están dispuestas a producir y vender. Correcto. Por supuesto. Y en dado caso, Ajá. estaba planteándome que siguiendo la gráfica, si el precio es muy alto, quiere decirte que en dado caso la cantidad de la cual las empresas pueden vender es muy bajo. Es que ese es el punto. Si el precio está aquí bajo, ¿ok? Piénsate en este nivel que está aquí. Ahí ponte tú que este precio sea 2, este sea 5. A este precio de 2, hay muchas personas que están dispuestas a comprar el precio. A mí me encanta poner como ejemplo el tipo de cambio, ¿sabes? Y las transacciones con el dólar, porque eso te ayuda mucho a entender. Suponte que esto sea la cantidad de dólares que se venden en un día, ¿sí? Y que aquí esté el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Si alguien viene y establece que el precio es ¿verdad? Como por ejemplo cuando existía Cadivi y entonces Cadivi decía cuál era el precio. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima gente que quiere comprar dólares a ese precio considerado barato, ¿sí? Pero ¿cuánta gente está dispuesta a ofrecer los dólares? Muy poca, Muy muy pocas. poca. Entonces, la cantidad ofrecida está muy por debajo de la cantidad demandada. Entonces, si tú impones este precio, ¿qué ocurre? Lo que vimos en su momento. La gente se va a una cosa que llaman el mercado negro, el mercado paralelo, y transa a otro precio, ¿sí? Eso pasa con cualquier mercancía. En cambio,
si como ahorita tú dejas las mesas de cambio, también hay mucha intervención del Banco Central ofreciendo dólares, ¿ok? Pero si tú dejas que medianamente haya una compra y venta de divisa a través de las mesas de cambio, tú vas obteniendo un nivel que relativamente te ofrece el precio al cual oferente y demandante ganan más, ¿sí? Porque es que tú como consumidor vas a buscar el precio más bajo posible porque eso maximiza tu utilidad, pero el productor va a buscar el precio máximo posible porque eso maximiza su ganancia, ¿ok? Entonces, es esa interacción entre productores y consumidores lo que va a terminar generando un nivel de precio. Eso es lo que nosotros llamamos precio de mercado. Mira, ese es el precio de mercado. Si no te gusta, no lo compres, o si no te gusta, no lo vendas, pero ese es el precio de mercado. Hemos aclarado en su momento que esta dinámica funciona con mercados competitivos. ¿Cuáles son los mercados competitivos? Donde hay muchos oferentes, muchos demandantes y la información es más o menos simétrica. Todos conocemos más o menos la información del mercado, de manera que nadie puede unilateralmente imponer el precio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe, ya entendí. Hago la corrección para ver si entendí. Que si entonces el precio de las divisas es muy alto, quiere decir de que hay más personas dispuestas a vender esos dólares. Exactamente. Si es muy alto, hay más, no, o sea, si el precio sube, hay más, hay gente dispuesta a ofrecer esos dólares, ¿ok? Pero tiene que subir el precio, ¿ok? Porque si no, no va a subir la demanda. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es yéndome a la presentación. Vamos a esperar que está un poquito lenta la cosa. ¿Le Ok, por favor, me avisan si se ve la presentación. ¿Listo? ¿Ya se ve? Se ve. Perfecto. Entonces, a mí, desde el punto de vista de ustedes como estudiantes de Derecho, lo más que me interesa es que ustedes entiendan que el mecanismo del mercado lleva a la eficiencia, ¿sí? Es ese punto donde no hay oportunidades desaprovechadas. ¿Y cómo sabemos que estamos en ese punto eficiente? A través de lo que les acabo de explicar del excedente del productor y del excedente del consumidor, o sea, a través de encontrarnos en este lado de la gráfica. Porque aquí de este lado de la gráfica, ¿qué ocurre? Se asigna el consumo de un bien a los compradores potenciales que valoran más el bien, como lo demuestra su disposición a pagar un precio más alto. Todo el que está aquí dispuesto a pagar precios muy por encima del precio de equilibrio, tengan la seguridad que son personas que no están aquí en busca de ganancias con el precio del bien, sino que están aquí es en busca de realmente consumir el bien, ¿ok? A su vez, asigna las ventas a los vendedores potenciales que valoran más el derecho a vender, como lo demuestra su disposición a vender a precios menores. Todos estos empresarios que están aquí están dispuestos a vender por un precio por debajo del equilibrio. Obviamente son empresarios que tienen unos costos de producción muy competitivos, ¿de acuerdo? Eso entonces garantiza, o sea, este mecanismo garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacer la compra de manera que se realiza la transacción, cosa que beneficia a ambos, ¿ok? Y finalmente vamos a tener de este lado, ¿verdad? Toda esta oferta que está aquí y toda esta demanda que está aquí, en realidad no eran personas que estaban interesadas esencialmente en hacer la transacción, sino que eran personas que habían entrado a este mercado atraídos por el nivel de precio.
Este tramo que está aquí eran los oferentes atraídos porque los precios eran muy atractivos, eran muy altos. De este lado corresponde a los demandantes que hubiesen estado atractivos, ¿verdad? Que les hubiese parecido atractivo entrar en este mercado porque el precio era muy bajo. ¿Okay? Entonces, esa noción de equilibrio y de eficiencia es muy importante para mí reforzarla en ustedes. Por eso es que, y obviamente, aunque sea de manera intuitiva, entender claramente el mecanismo del mercado. ¿Ok? Ok, ahora resulta que el mecanismo del mercado es sacrosanto y es una cosa perfecta. No, obviamente no. También tenemos, así como tenemos el mecanismo del mercado y el concepto de eficiencia, tenemos que el mecanismo del mercado puede fallar. O sea, hay circunstancias en las que falla y a eso lo llamamos fallos del mercado. ¿Qué son los fallos del mercado? Ocurren cuando la búsqueda individual del propio interés genera malos resultados para la sociedad en su conjunto, ¿ok? ¿Y cuándo suele pasar esto? ¿Cuándo suele pasar que en vez de tener una situación positiva, donde cada uno persiguiendo sus propios intereses logra un bienestar colectivo, terminemos una situación donde eso no se logra? Obviamente estamos hablando de un mercado específico, ¿okay? Estamos hablando de una situación específica. Bueno, una muy importante es cuando los mercados no son competitivos. Es decir, cuando estamos hablando de monopolios o oligopolios, o cuando estamos hablando de oligopsonios o monopsonios. ¿Qué significan este tipo de mercado? En este tipo de mercado no hay libre competencia, sino que hay o un solo productor o pocos productores, o del lado de la demanda puede ocurrir que haya un solo demandante. Generalmente cuando esto ocurre así es porque es el gobierno, o pocos demandantes. Cuando estamos en esa situación, obviamente el que está, el que tiene la posición dominante en el mercado establece el precio, ¿ok? Y ese precio lo establece en detrimento de la contraparte. Si estamos en un monopolio y el productor puede establecer un precio por encima del precio de equilibrio, obviamente toma excedente del consumidor, ¿ok? Para apropiárselo. Entonces ya no estamos en una situación ni de equilibrio ni eficiente. Si estamos en un oligopolio, que este es el caso del demandante, el demandante puede imponer un precio menor al precio de equilibrio. Eso significa que él se apropia parte del excedente del productor. ¿Tiene sentido que haya mercados monopólicos? Hay mercados donde tiene que haber un monopolio porque el tipo de características del mercado no permite que haya mucha competencia. Un mercado muy claro, el mercado petrolero, ¿sí? El petróleo obviamente depende de en dónde esté la materia prima básica. Y si la materia prima básica está en países como Venezuela, como los países que están en el Medio Oriente, como Estados Unidos, pues obviamente la oferta se va a concentrar en ese tipo de países, ¿verdad? Si, por ejemplo, se está en un proyecto de cómo llevar personas que no sean astronautas a la Luna, pues obviamente eso no va a ser un mercado competitivo, ¿verdad? Y va a haber un mercado de monopolio. Como vamos a tener la oportunidad de ver, el hecho de que hay un monopolio tampoco significa que el productor puede hacer lo que quiera, porque obviamente el demandante puede decidir, dependiendo de la necesidad que tiene del bien, o ir reduciendo las cantidades igual a medida que baja el precio, o no consumir el bien. ¿Okay? Entonces, en el caso de los monopolios, el productor tiene que estar muy pendiente de cuál es la elasticidad de su demanda, un concepto que vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa provoca fallos? Bueno, hay acciones en los individuos, ¿verdad? De un individuo en particular que genera efectos negativos en el resto de los individuos, es decir, externalidades negativas. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esas acciones? La contaminación. Generalmente las empresas producen sin tomar en cuenta el impacto que generan sobre el medio ambiente, de manera que ellos no lo colocan en su estructura de costo y eso no se ve reflejado en las transacciones. ¿Qué generalmente ocurre allí?
que el Estado debe normar, ¿verdad? El funcionamiento de la forma como se explotan esos recursos, de manera tal de que mínimo haya el pago de un impuesto que permita compensar los daños colaterales que generan la actividad económica. ¿De acuerdo? Y finalmente, otra situación en la que el mercado puede fallar son unos tipos de bienes que por su naturaleza tienden a ser bienes en los cuales no podemos, una vez que lo producimos, no podemos individualizar el consumo de ese bien. Estamos hablando de bienes como la seguridad, como la defensa, y entonces esos constituyen bienes públicos, ¿ok? De manera tal que existen entonces este tipo de bienes que no entran dentro del mecanismo del mercado, sino que son bienes que son producidos, que los provee el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos conceptos. El del mecanismo del mercado como el mecanismo más eficiente para la producción de la mayoría de los bienes y servicios, ¿ok? Tenemos fallos del mecanismo de mercado como esas circunstancias en las cuales el mecanismo de mercado no está en su fin, ¿verdad? Garantizar la producción de un bien o termina generando daños colaterales al consumidor y entonces el Estado tiene que estar allí para compensar ese efecto. Ahora, ¿qué pasa si el Estado interviene y en vez de compensar genera un perjuicio mayor que el que estaba tratando de evitar? Bueno, eso se conocen como fallos en la actuación del Estado, ¿ok? Así que el Estado puede mejorar la eficiencia del mercado. Obviamente, eso depende de que las decisiones que tomen, en definitiva, permitan que haya una mejora de esa eficiencia y no que por el contrario termine generando un efecto contrario perverso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Como lo digo, aquí son los puntos donde a mí más, como economista, me interesa que ustedes entiendan. Un último concepto que me interesa que entiendan tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Se define como la variación de la cantidad demandada de un bien ante un cambio del precio. Es decir, no nos basta solamente con que la demanda tenga una relación inversa con el precio. También nos interesa saber o calcular cuando cambia el precio exactamente cuál es el cambio que debemos esperar en la cantidad demandada. Y resulta que dependiendo de la forma de la curva, de la inclinación de la curva, si es muy inclinada o si está haciéndose más plana, eso determina cuál va a ser la cuantía, cuál va a ser la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones en el precio, ¿ok? Entonces, para eso tenemos el cálculo de la pendiente, que obviamente, repito, no me interesa que la calculen ustedes, pero me interesa que entiendan que cuando nosotros hablamos de la elasticidad de la demanda, lo que estamos midiendo es una variación en el precio, cuánta variación produce en las cantidades. Recuérdense que los economistas lo que hacemos es evaluar comportamiento de los individuos, que los comportamientos los medimos a través de variables y que al final lo que hacemos es establecer relaciones de causalidad entre las variables. Entonces, ya establecimos que la relación de causalidad entre la oferta, entre la cantidad demandada y el precio es inversa, y además nos interesa saber entonces qué tipo de impacto, cuánto va a ser el impacto del cambio de o cuánto va a ser el efecto, cuantificar el efecto que va a tener la variación del precio en la variación de la cantidad, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, lo que me interesa es que entiendan que
existen tres resultados posibles, es decir, existen tres posibles inclinaciones de la curva. Una, cuando la curva es muy inclinada, otra, cuando la curva es muy plana y otra, cuando la curva es, digamos, normal. Entonces, en ese sentido, vamos a estar hablando que dependiendo del valor de la pendiente, vamos a tener que podemos estar frente a una demanda elástica, podemos estar presentes frente a una demanda inelástica o podemos estar frente a una demanda unitaria. Obviamente, como nos queda un minutico, vamos a hacer el corte hasta aquí y continuamos en la segunda hora. Recuérdense que son 3 horas, así que nos vamos a conectar 2 veces más. ¿Okay? Entonces, por supuesto, estamos a la orden por WhatsApp. Vamos a parar por 5 minutos.